Gracias, presidente. Primero que nada, quiero agradecer a los invitados especiales que nos acompañan, que suscriben y que proponen esta iniciativa, este proyecto que presentamos el grupo parlamentario del PRI, muy en especial a Rosy, miembro de la Asociación de Talla Baja en el Estado, y por supuesto a Adrián, que es uno de los principales impulsores y voces activas de esta propuesta. También, aprovechando un poco la tribuna, y no lo hice antes, pero quiero felicitar y reconocer la propuesta que hizo mi compañera Sagrario anterior, que tiene que ver con la inclusión y que tiene que ver con el autismo, un gran tema en el que hay que trabajar también. Felicidades, Sagrario, perdón. Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo a la Ley para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad del Estado de Sonora, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, protege el derecho que tienen las personas con discapacidad a un trato digno, equitativo, a mecanismos de acceso a la justicia y a servicios públicos certeros y a una inclusión de vida, conforme a la vida que se tiene en sociedad. Para que vivamos en un Estado incluyente, en el que todas las personas cuenten con accesibilidad universal, sin barreras, acceder a los mismos servicios públicos y privados sin distinción y tener las mismas posibilidades de éxito en cualquier trámite o servicio, ya sea público o privado, se requiere seriamente la inclusión y de la igualdad total. Si el caso fuera contrario, hablamos de una discriminación absoluta, ya que no todas las personas tienen a su alcance las capacidades físicas, entre otras. En el 2014 se decretó en México que el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja. El 12 de julio del 2018 se reformó el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para incluir la androplasia o la talla baja como discapacidad y dejar claro que las personas de talla baja deben gozar plenamente y sin discriminación de todos los derechos. En Sonora, el 16 de julio del 2015, este Congreso del Estado aprobó la iniciativa con proyecto de ley que declara el día 25 de octubre como el Día Estatal de las Personas de Talla Baja, armonizándolo a lo mundial. Es por eso que todos ustedes tienen el color verde y estos emblemas que lo determinan en sus curules. Con el afán de reflexionar y promover los derechos que poseen estas personas y dar un día para sensibilizar a todos los sectores de la sociedad acerca de la problemática, situación que enfrentan día con día las personas con talla baja, cuando no existen las condiciones idóneas para su desempeño. En México viven 11,000 personas de talla baja, por lo cual es necesario visibilizarlos a partir de la elaboración de un registro oficial, tanto a nivel federal como local, y a partir de ello impulsar marco legislativo y de políticas públicas para garantizar sus derechos humanos. A la fecha, este grupo de la población no está considerado en el censo de población que realiza el INEGI. La encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México expone que, según la percepción de las personas encuestadas, el grupo poblacional de estatura baja es uno de los 11 más discriminados de la Ciudad de México. De igual forma, 35% de las personas residentes de la Ciudad de México observa con mucha discriminación a este grupo. Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que es indispensable identificar las necesidades de manera puntualizada respecto a esta población, rangos de edad, barreras a las que se enfrentan, oportunidades laborales, educativas, sanitarias, a las que se tienen acceso, con la finalidad de contar con estadísticas, sensibilizar y construir una sociedad preparada para la correcta inclusión de todas las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un criterio
jurisprudencial cercano a la fecha actual, no recuerda la importancia del artículo 1 de la Constitución General, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma. También hace énfasis a fin de concretizar lo ofrecido por el numeral antes mencionado, la obligación de ver la discapacidad como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno en que las personas con discapacidad logran su máxima independencia. Una necesidad elemental para cualquier oficina pública en nuestro Estado debería ser un escalón universal, que no solamente hace cumplir lo previsto en esta tesis, la que acabo de mencionar, sino que también incluye muchos segmentos dentro de las personas con discapacidad y hace que una necesidad desaparezca al ofrecer un escalón universal, fijo en las dependencias públicas de todos los niveles de gobierno. Es importante agregar que este primer paso incluye las oficinas públicas, pero esta recomendación se extiende a los espacios privados para que también cuenten con un escalón universal. Si no existe el ejercicio autocrítico, que es lo que más se necesita para no sufrir discriminación, muchas veces, en sentido de omisión, las dependencias públicas no cumplen su trabajo al establecer un trato digno e igualitario, debido a que las ausencias de trato que se presenta a las personas con discapacidad. En el caso concreto de las personas de talla baja, se reconoce un escalón universal como un instrumento primordial para que no se les discrimine y para que se pueda dar un trato digno y una inclusión total, como hablábamos al principio. Es importante hacer hincapié que las personas de talla baja y en general, todas las que tengan algún tipo de discapacidad, necesitan ajustes de accesibilidad a su entorno para poder movilizarlos. La herramienta con la que se pretende adicionar una ley de orden estatal como solución a muchos problemas de inclusión en nuestra entidad es el escalón fijo, universal en todas las oficinas públicas, en todos los niveles de gobierno. Si bien, como se mencionó previamente, lo ideal sería que todos los lugares públicos y privados cuenten con uno de ellos. Sería un primer gran paso para concientizar a todos los servidores públicos que debemos hacer equilibrios, que debemos de tener tratos dignos a las personas, a todas, absolutamente a todas. Somos iguales sin importar las condiciones. Las personas de talla baja, en Sonora, las oficinas ocupadas por funcionarios públicos dirigidas a la atención de la población no cuentan con las instalaciones idóneas para una persona con discapacidad y mucho menos para las personas de talla baja. Es clave entender que la importancia de los pequeños detalles, más cuando se trata de inclusión, los pequeños detalles transforman las circunstancias y en este caso, cuando una persona de talla baja o alguna otra discapacidad asista a una oficina pública de cualquier nivel de gobierno, es imperativo que cuente con los elementos necesarios para el acceso justo, equitativo y sobre todo cómodo al servicio del ciudadano, como es el caso del escalón universal. Esto permitirá obligar a todos los entes públicos que integren en su infraestructura lo idóneo para que las personas con alguna discapacidad y específicamente las personas de talla baja puedan tener el mismo acceso y derecho universal que tienen los sonorenses para utilizar un servicio, un transporte público, abonando a su autonomía, a su desarrollo integral y a su independencia. Es por lo anterior que sometemos a consideración de esta Asamblea Legislativa lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona el artículo 91 bis de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora para quedar como sigue. 91 bis. La infraestructura de las oficinas de administración pública del Gobierno del Estado, incluyendo centros educativos, unidades de transporte público, áreas culturales o recreativas y en general toda oficina donde se preste un servicio público, deberá contar con escalones universales fijos y o movibles para que las personas de talla baja, así como guías o surcos lineales para que las personas con discapacidad visual lo consideren. Se entenderá por escalón universal un pendaño que pueda ser fijo o movible con altura de 30 centímetros y con la capacidad de soportar un peso de hasta 150 kilogramos. En caso de ser movible, deberá ser ligero
y de fácil manejo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Las dependencias, entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado deberán realizar las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento del presente decreto en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada de vigor del mismo. Me gustaría solo agregar algo que es importante siempre reconocer. El gran trayecto que debemos de llevar todos hacia la inclusión, en la que pues algunos la adquieren de nacimiento, otros en el transcurso de su vida, se basa en las pequeñas, pero también en las grandes acciones. Y creo que esta legislatura ha mostrado desde su inicio esta sensibilidad y este gran compromiso por la inclusión con acciones que nos lleven a ejecutarlo en la práctica. Esta es una de ellas. Y me permito también hacer un reconocimiento y agradecerle, no solo como compañera diputada, sino como madre de familia de un niño con discapacidad, al presidente de este honorable Congreso, a mi compañero Jacobo, por la sensibilidad y autorización que ha tenido de que este Congreso tenga en cada una de las fechas que nos ha tocado participar o conmemorar, que se pueda iluminar del color pertinente. Y dirán, sí, es una acción que muchas veces se señala, pero para quienes vivimos la discapacidad, y anoche lo vivíamos con las familias de talla baja, es una luz, es encender con una luz, con un color que representa que el camino está y que esa luz nos ilumina. En este caso el verde, que es la esperanza, que sin duda nos va a llevar a transitar en un camino de la inclusión. Creo que es importante y habla de la sensibilidad, no solo de usted, presidente, sino de todos nosotros, para poder encontrar esos caminos que nos lleven a la verdadera inclusión en todas sus formas. Muchas gracias. Atentamente, el Grupo Parlamentario del PRI, a quien agradezco a mis compañeros, a mi compañero y compañeras, también comulgar con esta filosofía de la inclusión, a la diputada Eli Sayar, a la diputada Natalia Rivera Grijalva, al diputado Ernesto de Lucas Hopkins y a una servidora, Karina Zárate Félix. Muchas gracias.